vamos a analizar 3 puntos. El primer punto, arrepentimiento genuino. El segundo punto, decisiones difíciles. Y el tercero, restauración obediente. Vamos a nuestro primer punto y vamos a leer nuevamente los textos. Yo lo hice en versión Reina Valera, así que vamos a poder tener ambos panoramas, pero vamos a ir leyendo mientras vamos avanzando en el sermón. ¿Ya? Nuestro primer punto, arrepentimiento genuino. Versículo 1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Después entonces, mis hermanos, de aquella gran reunión de oración, comenzó entonces un movimiento que podríamos catalogar como un movimiento de renovación. Pero este movimiento de renovación siguió escalando a otro concepto que podríamos tildar, algo que nos va a gustar, como un movimiento de reforma. Nos gusta la reforma, ¿cierto? Sobre todo la reforma protestante. En esta ocasión, en esta reforma, leemos que este pueblo tuvo una intensa convicción de pecado. Y justamente ese sentimiento de culpabilidad era lo que este pueblo necesitaba para acercarse nuevamente a su Dios. Queridos hermanos, para poder acercarnos a Dios, para tener una convicción genuina de pecado, debemos, en primera instancia, recordar quién es Dios. Recordar que Dios es un Dios santo. Y yo sé que ustedes pueden estar diciendo, obvio. Nosotros sabemos que Dios es santo, que Dios es absolutamente justo, que Dios es absolutamente perfecto. Y esto lo sabemos, pero a veces solo de forma teológica, no de verdad. En Isaías 6, el profeta ve al Señor de una forma sublime, rodeado con un coro de serafines que canta, ¿qué cosa? Ustedes se lo saben. Repite un concepto 3 veces. Santo, santo, santo. Y luego que el profeta Isaías ve a Dios de esta forma sublime, expresa otra frase que nosotros conocemos harto en Isaías 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, he visto al Rey. Mis ojos han visto al Rey. Nadie entonces puede comprender su pecado si primeramente no ve la santidad de Dios. Nadie logra convencerse realmente de sus transgresiones, de sus debilidades, de sus pecados si primeramente no contempla la hermosura del Señor. Si no somos confrontados con la gloria de Dios, difícilmente, mis hermanos, reconozcamos nuestros pecados de una forma genuina. A lo mejor nos podemos sentir culpables en algún momento, pero no arrepentirnos de nuestros pecados, que son 2 cosas diferentes. No podemos medirnos con otros hombres. ¿Saben por qué? Porque si nosotros miramos para el lado, posiblemente seamos mejores que otros. Sobre todo cuando hacemos un checklist y decimos, a ver, nosotros estamos viniendo todos los domingos a la iglesia. Nosotros entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Soy parte del liderazgo de la iglesia. Y miro a otra persona, a otro hermano que a lo mejor es recién convertido, que todavía duda, que no viene todos los domingos, que no es sistemático en sus diezmos y ofrendas. Podemos entonces mirar a esta persona, mirarnos a nosotros y creernos superiores. ¿Qué debemos hacer entonces? Confrontarnos contra el carácter santo de nuestro Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mirarnos y mirar a Dios? Sin duda, cuando nosotros miremos al Señor, su santidad, su justicia, su pureza, vamos a darnos cuenta que tenemos hartas cosas que confesar delante de nuestro Dios. Cuando vemos la gloria de Dios, podemos decir que la confesión viene como fruto de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado y que ha sido cambiado.
Nosotros sabemos, porque se nos ha enseñado así, porque su palabra dice que la confesión de pecados no nace de la voluntad natural del hombre, que el hombre es incapaz de reconocer que Jesucristo es Señor y Salvador, a menos que este corazón sea vivificado por el Espíritu Santo. Efesios 2:1, ¿cierto? Antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, no podíamos y no queríamos buscar del Señor, hasta que el Señor nos regeneró y cambió y transformó nuestro corazón. El hombre caído, según Romanos 3, no busca a Dios, no reconoce su pecado, no quiere, no le interesa. Pero cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos cambia, cuando se produce este cambio de mente, nos da un nuevo corazón. Un nuevo corazón que responde con humildad, hermanos, con contrición, con confesión, reconociendo que toda su vida como cristiano será un caminar en santidad. Este arrepentimiento genuino nos lleva a contemplar algo hermoso, hermanos. ¿Qué cosa? El carácter fiel y justo de Dios. Hay un texto que se repite harto, sobre todo en la parte de la confesión de pecado, que es 1 de Juan 1:9. ¿Se acuerdan qué dice ese texto? Es bien conocido. Dice que Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero fíjense, habla de dos características de Dios. Dios es fiel y Dios es justo, ¿para qué? Para perdonar. Y aquí nosotros podemos hacer una pregunta. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar a gente que es culpable? ¿A nosotros que merecemos en realidad el castigo y la condenación eterna? Y la respuesta es hermosa. A través de la obra sustitutoria de Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. Es en la cruz que Cristo cargó con nuestros pecados. Él fue castigado por nuestro lugar. Su justicia entonces también nos fue imputada, como dice 2 de Corintios 5:21. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hacemos este ejercicio de confesar nuestros pecados, no estamos apelando a nuestra sinceridad, no estamos tampoco apelando a nuestro esfuerzo, sino a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que ya cargó y pagó por nuestros pecados. Nosotros debemos quitarnos el pensamiento de creer que el Señor nos perdona porque estamos siendo sinceros. Debemos quitarnos el pensamiento de que el Señor nos perdona porque yo me estoy esforzando, como muchos hacen, que ayunan para que el Señor los mire con favor, o que hacen obras para que el Señor los mire con favor y los perdone. Mis hermanos, el Señor nos perdona por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu sinceridad. Ahora bien, todo esto no nos puede conducir a abusar de la gracia. El saber que nuestro Señor Jesucristo ha cargado perfectamente con todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, que hay seguridad de salvación, no nos puede llevar a que pisoteemos la gracia del Señor, a que convirtamos la gracia, que es sublime, en una gracia barata, pisoteando el sacrificio de nuestro Señor. Esta percepción, esta creencia debe llevarnos a una confesión continua. La confesión no es solo el inicio de la vida cristiana, no es solo un ritual que uno hace para entrar en el cristianismo y en una iglesia. Es parte de la vida del creyente. Constantemente, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Por eso es que cada domingo tenemos un momento para confesar comunitariamente nuestras faltas ante el Señor. 2 de Corintios 13:5 dice lo siguiente, escúchame bien. Dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos.
El creyente maduro no es el que no peca. El creyente maduro no es el que no peca, sino aquel que con mayor rapidez reconoce su pecado. Aquel que con mayor rapidez lo aborrece y confiesa su falta ante el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de un concepto que a alguien se le tilda como conforme al corazón de Dios? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Quién es? David, hermanos. David. Un adúltero. Un asesino intelectual. Alguien que falló una y otra vez y es catalogado como conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque no pecaba? Claro que no. Porque nosotros entendemos a través de sus salmos y sus escritos que era una persona que rápidamente confesaba sus pecados, buscaba del Señor. Por lo tanto, es importante, mis hermanos, que nosotros confesemos continuamente nuestros pecados y que sea rápido, que no esperemos tanto tiempo, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos convenza una y otra vez que debemos buscar nuestra santidad. La confesión de nuestros pecados es algo tan esencial, mis hermanos, que incluso debe practicarse de forma comunitaria y eclesial. Santiago 5:16 nos llama a confesarnos unos a otros nuestros pecados. Y no está hablando solo de ese momento de la liturgia en donde cada uno calladito confiesa sus pecados delante de Dios. Está hablando de una forma pública. Es importante que tengamos la posibilidad como comunidad y la confianza de que aquí podemos confesarnos y no vamos a ser juzgados. No vamos a ser condenados por mi debilidad. Que en vez de ser cuestionado y apuntado con el dedo, vamos a tener un corazón que busca la restauración de la persona, que busquemos el beneficio y el crecimiento los unos de los otros. El remordimiento de nuestros pecados no es para que vivamos una vida culposa. Lo que yo le estoy diciendo, mis hermanos, es que constantemente estemos analizando nuestras vidas y arrepintiéndonos de nuestros pecados. No es para que vivamos una vida triste, no es para que vivamos constantemente con la culpa, sino para que tengamos una vía de acceso a la libertad, a la paz y a la comunión con nuestro Dios que es santo. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. En este primer punto, mis hermanos, hemos visto la importancia del arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Aunque debemos saber lo siguiente: este arrepentimiento constante y genuino en nuestras vidas también tiene que ser acompañada de decisiones que son difíciles. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Secanías, podríamos decir que se conformó como el portavoz de este grupo de personas que estaba reconociendo su pecado y que querían confesarlo, que querían acercarse nuevamente a Dios. Entonces Secanías se acercó a Esdras y les dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y aquí podemos preguntar, para que sepamos y no nos perdamos en la historia, ¿cuál era este pecado? Bueno, el pecado era que habían tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y ustedes ya vieron en el sermón pasado que esto era algo que habían contradecido la palabra del Señor en Deuteronomio 7. ¿Cierto? Entonces habían tomado a mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y eso, mis hermanos, es ir directamente al grano. Tratar las cosas de una manera específica. Y es importante entonces que nosotros tratemos
con nuestro pecado de una forma específica. Muchos de nosotros oramos de la siguiente forma: Señor, perdóname por si he cometido algún pecado. Señor, perdóname si de alguna forma he transgredido tu ley. Y es fácil pedir perdón de esa forma. No es sincera. No siempre, por lo menos. Y a lo mejor me van a entender un poquito más los que son matrimonios. Yo creo que el conflicto o una pelea dentro del matrimonio se podría solucionar mucho más fácil cuando, en vez de decir esposa o esposo, perdóname por si hice algo que te causó algún malestar, dijéramos, esposa, perdóname porque te traté de una forma incorrecta. Perdóname porque no me preocupé de tu necesidad puntual. Esposo, perdóname porque te ofendí. Siendo sinceros, mis hermanos, con el pecado y con la falta que hemos cometido. Pero cuando alguien va y nos pide perdón, perdóname porque a lo mejor hice algo que te ofendí, es no reconocer su pecado, es no reconocer su falta. Que este pueblo tenía claro, hermano, cuál era su falta, cuál era su pecado. Habían tomado mujeres extranjeras, cosa que Dios había prohibido en su palabra. Todo el pueblo se había apartado de la voluntad de Dios. Pero aquí viene algo que es hermoso. Sabían que la gracia y el amor del Señor son eternos. Por eso el versículo 2 termina con lo siguiente: aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Hermanos, y yo lo quiero dejar con esa idea. Aún hay esperanza para nosotros. La gracia y el amor del Señor son eternos. El perdón de nuestro Señor es perfecto. Debemos entonces tener un corazón agradecido, mis hermanos. Vamos a pecar todos los días, vamos a fallar constantemente. Hasta que el Señor Jesucristo venga, vamos a estar batallando en contra del pecado. Pero todo eso, todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras transgresiones a la ley santa de nuestro Dios no deben ser causa para que estemos tristes, sintamos culpa que nos aparte de la intimidad que debemos tener con Dios. Porque aún hay esperanza. Porque Dios es perfecto, su amor es eterno. Y si se me permite la expresión, el Señor Jesucristo está constantemente con sus brazos abiertos, llamándote a que vuelvas a Él. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme la ley. ¿Se dan cuenta que el pueblo, al ser confrontado en contra de su pecado, no trató de dar una explicación racional, de dar alguna excusa o de esconder lo que habían hecho? Igual que nosotros. ¿Qué pasa cuando cometemos errores? Tratamos de excusarnos. Es que respondí de tal forma por esto y por esto otro. Es que cometí tal pecado por esto y por esto otro. ¿Qué hizo este pueblo? Se presentó, se arrepintieron de sus pecados y confesaron sus pecados. Es importante entonces que como iglesia del Señor reconozcamos nuestros errores, mis hermanos. Reconocer nuestros errores trabaja con el egoísmo y con el ego de nuestro corazón. No somos perfectos. No creas que todas las cosas que haces son perfectas. No crean que todas tus decisiones son perfectas. No crean que todas tus ideas, pensamientos y decisiones son perfectas, porque no es así. Es importante, mis hermanos, que nos analicemos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y nos veamos a nosotros y veamos a Dios y entendamos que cometemos errores, que pecamos, que no porque estés en un puesto de liderazgo ya no tienes nada que aprender. Debemos ser sensibles, mis hermanos, y reconocer nuestros errores. Continuando con nuestra historia,
Zacarías le dice a Esdras lo siguiente en el versículo 4 en adelante: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. El consejo de Zacarías le pareció bueno a Esdras, así que inmediatamente llamaron al pueblo ¿a qué cosa? A que juraran y cumplieran con el abandono de las mujeres idólatras que habían tomado como mujeres, como esposas. Y dentro de todo lo que podríamos nosotros mencionar acá, permítanme recalcar dos ideas, y abro paréntesis. La primera es la importancia de tomar decisiones, aunque sean difíciles. Es importante que tomemos decisiones, aunque sean difíciles. Es una idea nomás, me equivoqué. Y tomar decisiones, aunque sean difíciles. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Mateo 5, versículo 29? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo, arráncatelo. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, ¿qué cosa? Córtatelo. ¿Está hablando de forma literal? No, porque estaríamos todos sin ojos, sin manos, sin pie. ¿Ustedes han visto la película Prueba de Fuego? Es una película cristiana de un matrimonio. ¿Sí? Parece que no muchos. Bueno, los voy a spoilear un poquito. Súper breve. Es un matrimonio no cristiano en ese momento, pero lo importante es que él batalla con una adicción a la pornografía. ¿Qué hace este hombre que está ahora encontrándose con el Señor, o que el Señor lo está llamando, para batallar en contra de su adicción? Toma un bate de béisbol y rompe su computadora y la echa a la basura. Y nosotros podríamos reírnos un poco de tal situación. Pero lo importante y lo que está apuntando esta escena es que nosotros debemos tomar medidas para batallar en contra del pecado. Debemos tomar medidas para batallar en contra de aquellas cosas que son nuestra debilidad. Si tenemos problemas porque perdemos mucho el tiempo en las redes sociales, cierra tus redes sociales. Hazte un tiempo, ponele límites. Si tienes problemas porque malgastas el dinero, ármate un programa o pide ayuda. Versículos 7 y 8. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Todo esto, todo lo que nosotros acabamos de leer, añade más peso a la idea de que la santidad y la pureza en nuestras vidas es a través de decisiones difíciles. A veces necesitamos que nos aprieten un poco para guiarnos por el buen camino. Van a entender los que son padres rápidamente. ¿Acaso no es eso lo que tenemos que hacer con nuestros hijos para que se porten bien? ¿Qué hacemos cuando se están portando mal? ¿Hablamos con ellos? ¿Los retamos? ¿Los castigamos? Y todo esto con el propósito de que se enderecen. ¿Acaso no es esto lo que el Señor también hace con nosotros? ¿Acaso no dice su palabra que al que es hijo, Él también lo disciplina? Versículo 9 en adelante. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9,
Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Todos los presentes en esta asamblea, palabra que nos gusta también, son aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y aquellos que habían tomado decisiones difíciles. Yo quiero que ustedes se pongan un poco en los zapatos de aquellas personas. La decisión no era fácil. Tenían que despedir a las mujeres y a los hijos nacidos de esas mujeres. Y los quiero dejar con la siguiente reflexión. Siempre se habla de que una iglesia exitosa es aquella que está llena de actividades, aquella que tiene 100, 200, 300 miembros, aquella que tiene todos los departamentos, niños, jóvenes, intermedios, mujeres, hombres, alabanza, comunicaciones, coinonía, etc. Aquellos que tienen una gran cantidad de personas participando de esa iglesia. Y esto es lo que nosotros pensamos como una iglesia exitosa, una iglesia numerosa, en donde el ingreso monetario es alto y elevado. Pero esto no es una iglesia exitosa. Una iglesia exitosa es aquella que se arrepiente continuamente de sus pecados y busca la santidad de Dios. Eso, mis hermanos, es una iglesia exitosa, aunque sean 5. Una iglesia que realmente busca de su Señor, en donde Dios es el centro de su iglesia, de su adoración. Una iglesia exitosa es aquella que busca la santidad de Dios en lo que podríamos nosotros catalogar como una restauración obediente. Versículo 12 en adelante. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Al comenzar entonces a llover, lógicamente todos los presentes quisieron refugiarse de la lluvia. Entonces Esdras, con un corazón pastoral, al ver que había mujeres, que había niños y que el juicio era un poco demoroso, aceptó la idea de la asamblea. Y aquí me gustaría detenerme solo un momento y mencionar la importancia de 2 cosas. Ahora sí son 2 cosas. Lo primero es que como líderes de la iglesia tenemos la necesidad de escuchar las necesidades de la iglesia. ¿Se entiende? Los líderes, para que me pongan atención, tenemos la obligación de escuchar las necesidades de la iglesia. Debemos ser sensibles a lo que la iglesia está viviendo, a lo que la asamblea está sintiendo, a lo que ustedes como comunidad están percibiendo. Pero aquí viene la segunda idea. Es que la iglesia debe manifestar sus necesidades. Y la forma que tiene para manifestar sus necesidades en nuestra forma de gobierno es que ustedes se acerquen ante el consejo, ante el consistorio, ante sus líderes, ante los presbíteros y pastores. De esa forma, mis hermanos, el consejo, el consistorio puede cuidarlos, pastorearles y, ¿por qué no?, solucionar sus necesidades.
cierro paréntesis, versículo 15 en adelante. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticva, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulam y Sabatei, les ayudaron. Aquí tienen nombre para los que quieran buscar nombre para sus hijos o futuros hijos. Aquí pueden hallar unos buenos nombres. Versículo 16 dice, así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Edras y ciertos varones, jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Y además se nos dice que los pecadores arrepentidos, versículo 19, dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y luego de esto, del versículo 19 en adelante, encontramos una lista interminable de todos aquellos que habían pecado en contra de Dios, pero buscaban una restauración con Dios por medio de la obediencia. La restauración, mis hermanos, es un tema fundamental en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de Dios, misericordia, amor por su pueblo, compañía y perdón. Por eso me gustaría detenerme aquí un momento para que podamos profundizar sobre la importancia de la restauración con Dios y cómo esto puede impactar en nuestras vidas. ¿Cuáles serían algunos beneficios de la restauración? Bueno, lo primero, lógico, es que la relación se renueva. La restauración con Dios nos permite experimentar una relación con Él. Hermanos, no hay nada más hermoso que una relación con Dios. Una relación verdadera. No estoy hablando de esos checklists que nosotros podemos hacer cuando nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos cerca de Dios. Porque nos podemos engañar y podemos decir, bueno, yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo soy parte de la iglesia, yo estoy a cargo de algo de la iglesia. ¿Pero tienes relación con Dios? Realmente, pregunta, ¿hace cuánto no sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto no sientes la presencia de Dios en tu vida? Los beneficios de esta restauración que podemos tener con Dios es que nuestra relación con Él se renueva y podemos sentirlo. Y podemos apartarnos en nuestra habitación a orar y sentir su presencia, sentir su amor, su abrazo paterno. ¿Hace cuánto no sientes que Dios te abraza, te mima como un padre amoroso? ¿Qué beneficios tenemos a través de la restauración? Que entendemos cuál es nuestra identidad y nuestro propósito. La cultura está en busca siempre de su identidad, de cuál es su propósito en esta vida. Y nosotros, mis hermanos, podemos estar claros de cuál es nuestra identidad y de cuál es nuestro propósito, porque su palabra lo dice. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, mis hermanos, herederos de todas las promesas, benefactores. ¿Cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Te has preguntado cuál es el propósito en tu vida? Glorifica al Señor, adora al Señor. ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. Independiente de cuánto dinero tengas, independiente de tu estatus académico, independiente de tus títulos o la ropa que andes trayendo.
Eres hijo de Dios si aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Qué beneficio tenemos por la restauración? Paz y libertad. Paz como nada te la puede dar. Un gran error que nosotros hacemos cuando estamos cansados. ¿Qué decimos? Necesito un día de descanso, o una semana, o vacaciones. ¿Quién de aquí no desea unas vacaciones? Que levanten. ¿Por qué? Porque creemos que el descanso físico es lo que nos va a traer paz. Creemos que las vacaciones nos van a traer paz, hermanos. El único que trae paz es el Señor Jesucristo. Si tú no estás con el Señor Jesucristo, puedes vivir... ¿Dónde? Un lugar tranquilo. Díganme, por favor, sóblenme. Lugar tranquilo. En Islas Canarias, en Pinto dicen por allá, en San Fabián. Pero no vas a tener paz en tu vida. ¿Qué beneficios tenemos a través de la restauración? Que hay una transformación personal, que ya no somos la misma persona que éramos antes. Sin Dios tenemos miedo, sin Dios no tenemos paz, sin Dios tenemos miedo al futuro porque no sabemos lo que vaya a pasar. Estamos enojados con la vida, tristes porque no sabemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Dudamos de las enfermedades, le tenemos miedo a la muerte. Pero con Dios, mis hermanos, tenemos una transformación de vida. Ya no tememos, o no deberíamos temer. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque vengan las enfermedades a nuestra vida, aunque vengan los problemas a nuestra vida, aunque la vida esté gritando, mis hermanos, de que Dios no está, debemos estar convencidos de que Él está con nosotros, porque eso dice su palabra. Él no te abandona. Él no es como nosotros, que nosotros sí abandonamos, nosotros sí defraudamos a los demás. Dios no, mis hermanos. Dios está contigo. Dios te ama perfectamente. Dios suple tus necesidades. Si Dios se preocupa de los pajarillos y les da comida, ¿cuánto más no se preocupa de nosotros, que somos sus hijos? ¿Acaso esto no es hermoso? Saber que podemos relacionarnos con el Señor de señores y Rey de reyes, con aquel que creó el universo, mis hermanos, con aquel que es Alfa y el Omega, con aquel que tiene todo poder. ¿Sabes quién es? Tu Padre, quien vela por tus necesidades, quien se preocupa del pan diario de cada día, quien te ama como nadie te amará jamás. Somos invitados, mis hermanos, a observar en este día, en este texto, la limpieza de Dios, teniendo un arrepentimiento genuino que implica tomar decisiones difíciles. Sé valiente, sé fuerte. Ponte los pantalones. ¿Cómo se dice en femenino eso? Ponte la falda. Bueno, pantalones también en este tiempo. ¿Para qué? Para que tengas restauración en tu vida. Mi deseo es que podamos experimentar la restauración y vivir la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Oremos.